Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alex Bustamante y en el día de hoy continuamos con nuestro curso de Ingresa Fácil a la Universidad. En el día de hoy les estoy trayendo un tema muy importante y muy interesante. ¿Qué son las funciones? Recuerden que este tema es una base de álgebra, que con ello resumimos muchos temas, resumiremos ecuaciones, inecuaciones, resumiremos, inclusive adelantaremos logaritmos, veremos infinidad de temas solamente en este. Me permitirá a ustedes ampliarles más rápido los temas de matemáticas y comenzar ya con otros temas de lenguaje, historia, sociales, todos los temas que son necesarios para que ustedes puedan aprobar el examen de forma fácil, sencilla y aprendan lo más rápido posible todos estos temas. Así es que continuemos. Una función me permite hacer este tipo de cositas, tense en cuenta. Tengo gráficos radiales los cuales me permiten medir, por ejemplo, temperaturas o crear, como se dan cuenta, las torres eléctricas. Eso me permite una función. Miren, ver una estadística de la temperatura de una persona o de un grupo de personas. Hasta inclusive la creación de puentes. Miren, aquí tenemos una parábola. Esto es una función. Todo esto son funciones. Para todo eso sirve la función. Pero ¿qué es una función? Bueno, en matemáticas nos dicen, una función es una regla que asigna a cada elemento x en un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x en un conjunto B. Bueno, es como que confuso, diga, pero no lo hagamos confuso, hagámoslo fácil. Una función es una fábrica. Eso es una función, una fábrica. Recordemos una fábrica. Cada vez que digan función, recuerden la palabra fábrica. ¿Por qué fábrica? Porque en la fábrica yo necesito materia prima, que sería en este caso X, y esa materia prima ingresa a la fábrica o ingresa a la función y se convierte en materia elaborada, que sería Y. Entonces, por esa razón, en las funciones tenemos esto. Como ustedes se dan cuenta aquí, un conjunto A y un conjunto B, un conjunto de partida, un conjunto de llegada, un dominio, un rango, ¿sí? Dos cosas. Un valor independiente, un valor dependiente. Eso es lo que siempre va a haber en las funciones. Y las funciones, por esa razón, ustedes las van a tener aquí en gráficas, ¿sí? Como ustedes pueden observar acá. Les voy a demostrar con un ejemplo sencillo cómo entender el concepto de función, para que ustedes sepan cuándo es función y cuándo no es función, porque son de las preguntas que más se repiten en los exámenes de ingreso, ya sea que vayas a la San Francisco, a la Universidad Católica, a las universidades, a la UTE, a universidades fiscales, a la universidad que sea, te van a pedir funciones, ¿sí? Entonces les voy a demostrar con un ejemplo básico, muy simple, de cómo identificar una función. Vamos a ponerle con otro colorcito para que se vea lo que voy a enunciar aquí. Digamos que yo voy a crear un programa de computación. También con programas de computación con coordenadas, como vimos en matrices, perdón, en funciones también trabaja en lo que es la computación. Entonces voy a poner nm, que significa nombre, np, perdón, nombre de una persona, ¿sí? Y el otro será fecha de nacimiento. Listo. Entonces tenemos una coordenada. NP significa nombre de persona, FN fecha de nacimiento. Entonces aquí yo voy a poner un punto, el nombre de cualquier persona, ¿sí? Bueno, voy a empezar con mi nombre, Alex, ¿ya? Entonces yo voy a poner en otra coordenada, en otro punto, fecha de nacimiento. Bueno, voy a poner mi fecha de nacimiento, 09 de septiembre. Listo, ya. Ya tengo una coordenada. Obviamente, cuando yo asocie los dos puntos, ahí estará mi coordenada. Vamos a dar cuenta, nombre de persona y fecha de nacimiento. Recuerden que empezamos siempre con X y el segundo valor viene a ser la Y. ¿Ok? Así se grafican coordenadas dentro de un plano cartesiano. Así es la fabricación de coordenadas. Ojo, ¿cómo sé si es función o no es función? El concepto que me dice, para cada elemento de X se asigna un elemento en el conjunto B, un elemento de llegada. Para cada salida hay una sola llegada. Para esta salida debe existir solamente esta llegada. Entonces veamos el sentido lógico. Una persona podrá tener dos fechas de nacimiento, podrá nacer dos veces, si podríamos decirlo así, o registrarse dos veces con un mismo nombre en el registro civil. No, no puede hacerlo. En este caso, para esta persona solo puedo asignarle una fecha de nacimiento. Por esa razón es una función. Porque el programa me identifica que si sale este nombre únicamente podrá ser asociado con esta fecha de nacimiento. No puede registrarse dos fechas de nacimiento. Pero puede pasar que, por ejemplo,
qué sé yo, escribamos con segunda coordenada, vamos Leonidas. Puede también pasar que Leonidas también tenga esta misma fecha de nacimiento, no hay ningún inconveniente con eso, sigue siendo función. Puede venir acá tal vez otra persona, qué sé yo, Carla podemos decir, y puede tener esta persona, en cambio no puede cumplir, tal vez no cumple el 9 de septiembre, pero va a cumplir, digamos, el 10 de octubre, para poner una fecha después de septiembre. Y obviamente acá se formaría otra coordenada, y dense en cuenta cómo se va creando la función. Y aquí tiene sentido lógico, ¿por qué razón? Porque para estas personas únicamente hay una llegada, para él solamente hay esta llegada, para él solamente hay esta llegada, para ella solamente hay esta llegada. Dense en cuenta, eso es la característica de una función. Entonces, ¿cómo yo identifico una función? Cuando cada valor de x tiene una sola llegada en y. Para cada valor de x hay una imagen, hay un solo reflejo en y. Para un valor de x no va a existir otro reflejo en y, solamente uno. Por eso es una función. Si un valor de x tiene dos valores o dos llegadas en y, ya deja de ser función. Se convertiría tal vez en una relación de conjunto, en una elipse, en una hipérbola, en algo diferente, porque también son en cónicas, por ejemplo, pero no sería función. Yo quiero hacerme muy claro en esto, ¿sí? Entonces recuerden, toda función es cuando x tiene una sola llegada en y. Si ustedes, por ejemplo, les asignan, hagamos algunos ejemplos. Le asignan este eje de coordenadas y le ponen esta función, que es una elipse. Entonces me dicen, identifique si es función o no. Me ponen esta gráfica y me piden que identifique función. Yo lo único que voy a hacer es esto. Tomo una línea y la escribo de forma horizontal en el eje de las x. Y compruebo si este punto de x tiene un solo reflejo en y. ¿Qué sucede? Tiene 1, tiene 2. No es función. Dense en cuenta, no es función. ¿Por qué no es función? Porque tiene este valor de x. Dense en cuenta, aquí tengo las x, 2 puntos en y. Por esa razón deja de ser función. Eso yo quiero que tengan muy claro este concepto. Pero en cambio, ¿qué sucede si yo tengo aquí mi eje de coordenadas y me dicen, determine si la siguiente gráfica es una función? Les voy a poner un ejemplo. Obviamente voy a tomar esto de aquí, solamente que borrarle ciertos puntos. Ya tengo mi gráfica acá. Tomen en cuenta, si yo hago algunas líneas, bueno, voy a hacer las líneas en otro sentido, voy a ponerle de otro color rojo. Por ejemplo, miren, yo estoy haciendo una línea y yo veo que este valor de x solo tiene aquí este reflejo. Otro, aquí nomás está este reflejo. Dense en cuenta, cada x, por más líneas que yo haga, yo me doy cuenta que solamente cada valor de x tiene un solo reflejo. No me fijo si y tiene dos puntos en x, eso no me interesa. A mí me interesa saber de que cada valor de x tenga un único valor en y listo. Esta es la forma rápida, la forma fácil de entender el concepto de función. Y estas son las preguntas que más suelen utilizarse para los exámenes. Listo, entendido esto, nos vamos al siguiente concepto, trabajo que es muy importante. El día de hoy me voy a concentrar mucho en la teoría. Dominio versus rango. Como ya les adelanté, el dominio es todo valor que puede tener la variable x. ¿Sí? Es un valor independiente. Es el elemento de salida. ¿Sí? Yo escribo en una tablita, ejemplo, me piden graficar una función, yo lo que voy a escribir es en una tablita, primeramente voy a escribir todos los puntos de x, por ejemplo el 1, el 2, el 3, todos los valores que yo le quiera asignar a la letra x, y luego los cambio o los paso a la función, por ejemplo que la función sea 2x, ¿sí? Eso yo que voy a hacer, lo voy a pasar a la función, significa que si x vale 1, multiplico por 2, y vale 2. Si x vale 2, multiplico por 2, y vale 4. Si x vale 3, multiplico por 2, y vale 6. Y ahí ya creo mi función, ¿sí? Ahí ya se va a estar creando mi función de trabajo, o aquí se va a crear esta línea. Perdón.
aquí ya se va a crear este gráfico aquí, ¿sí? Cada valor de x, por ejemplo, aquí estaría el número 1, por acá estaría el número 2, y así, cada valor de x tiene su correspondiente en y. Aquí está el 2, acá va a estar el número 4, y así de forma infinita. Para que esto no se vuelva extenso, por esa razón se crearon los gráficos, las funciones, porque al momento de hacer mediciones, aquí están viendo mediciones con números reales, pero en gráficos de datos, o por ejemplo para medición de temperatura, las variaciones son de rangos muy mínimos, de dominios muy mínimos. Entonces por esa razón ellos tienen que expresar estos gráficos y ver qué sucede si la temperatura llega a tanto, porque esta es la interpretación del gráfico. Cuando llega la temperatura, por ejemplo, cuando la persona tiene tal edad, ¿cuál es más o menos su rango de temperatura? Entonces, ese tipo de creaciones, o para eso viene a servir una función. Pero hay que entender que el dominio es esto, los valores que yo puedo asignarle a x. Y el rango son todos los valores que tiene y. ¿Sí? Por lo general, el dominio y el rango son todos los números reales. ¿Sí? Todos los números reales. ¿Por qué le digo por lo general? ¿Puede variar? Sí, sí puede variar. Sí puede haber excepciones en donde el dominio no sean todos los números reales. Y esas excepciones las tenemos aquí. Cuando la x está en el denominador, cuando la x tiene una raíz cuadrada o cuando la x tiene un logaritmo. Eso lo veremos a continuación en los otros videos. Ahorita solamente les estoy mostrando la teoría. ¿Sí? Por si acaso se preguntan, ¿por qué cuando la x está en el denominador? Si la x valiera 0, 1 que divida 0 no existe, no es número real. Recuerden que el dominio son números reales. Si yo tengo 1 que divida 0, no puedo graficar porque es un valor inexistente. Por esa razón, aquí se cumple la condición de que x puede valer cualquier número real excepto 0. ¿Sí? Cambio acá, raíz cuadrada o raíz cuarta o raíz sexta, cualquier raíz de índice par necesita números positivos. Si yo aquí saco la raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 1, no existe, es un número imaginario. Por esa razón, aquí también está condicionada la x. El valor de x sería, los valores que puede tener x debe ser para números mayores o iguales que 0. ¿Qué sucede con un logaritmo? Yo no puedo escribir logaritmo de 0, ni logaritmo de un número negativo. Yo solamente puedo escribir logaritmo de números mayores que 0. Por esa razón, para esta función en específico, el valor de x tiene que ser mayor que 0. Eso de ahí lo voy a adelantar en otro video. Aquí le estoy dando como que un preámbulo nada más de los otros temas. No quiero que ustedes se me vayan a estar confundiendo, ¿sí? Solamente estoy dando pequeñas intros de los siguientes videos, porque este tema es importantísimo. Con este tema ya resolvimos casi toda matemática. A ver, entonces, vamos a ver los diferentes tipos de funciones que tenemos. Tipos de funciones. Tenemos la primera función que se va a estudiar, que es una función lineal, y la función afín. ¿Por qué se va a estudiar? Porque en los ejercicios siempre me dicen determine cuál es la pendiente, determine si es una función creciente, decreciente, cuál viene a ser cuando es una función constante, cuando es afín, bueno, o busque la ecuación. Todo eso es la mayor tipo de pregunta que se realiza en los exámenes de admisión. Por eso es lo que más vamos a estudiar, esta función de aquí. Pero igual la voy a hacer voy a darle la estructura más sencilla para entender todos estos temas. Característica, como su nombre lo indica, una línea. ¿Sí? Ojo, esta línea puede ser en este sentido o hacerla así, o también puede ser una línea en este sentido. ¿Sí? Cuando tienen líneas así, este tipo de línea se denomina función constante. ¿Sí? No es ni lineal ni afín, porque una función lineal o afín tiene que tener una inclinación, ya sea cuando la pendiente es positiva o cuando la pendiente es negativa. Ojo, eso también lo estudiamos en otra clase. Función cuadrática, cuando me forma una parábola. ¿Sí? Ojo, esta parábola, quiero ser muy claros en esto, que esta parábola puede estar en este sentido hacia arriba o puede estar en este sentido hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué sucedería si es que por alguna razón me dicen, profe, yo he visto que tienen gráficas así? Claro, está muy bien esta gráfica, correspondería a una parábola, pero en cónica. Pero no sería una función, por lo que ya les había explicado en la parte inicial. No sería función por esto, porque ese valor de x3 tiene dos valores de y. Listo, no es función. Es una cónica, sí, es una representación de una cónica, más no de una función. Este tipo de gráfica, ojo, no quiero que se me confundan por ahí. Bueno, voy a anular eso de ahí. También daremos un repaso breve, un repaso sencillo de una función polinómica. En caso de aquellos que
que van a postular para la ESPE o quieren estudiar en una escuela politécnica, tienen que dar otro examen de admisión. Sí, es así el estudio. El estudio les dicen, denme un examen de admisión CENESID, voy a la ESPE, no, tienen que también dar otro examen de admisión allá. Entonces por eso también les voy a explicar función polinómica, para que ustedes no se me sorprendan cuando dicen el examen de la ESPE me pide otro examen más difícil todavía. Aquí ya les voy a dar el resumen de eso. Vamos a estudiar lo que son las funciones polinómicas cuando tenemos exponentes de índice mayor a 2. 3, 4, 5, les voy a explicar cómo trabajar con esto. ¿Sí? ¿Qué más funciones vamos a ver? Funciones del tipo trigonométrica, tanto función coseno, función seno, como ustedes ven aquí, las ondas que se grafican aquí. ¿Por qué se grafican estas ondas infinitas? ¿Sí? Porque la función seno y la función coseno son, digamos, se podría entender, son valores... Se van a crear ondas infinitas porque siempre van a tener, digamos, diferentes réplicas. Como ustedes pueden observar aquí, se va a ir replicando mi onda. Como se llega, este es el punto máximo de bajada, este es el punto máximo que baja, y este de aquí es lo máximo que llega, ¿sí? Y esa es lo único que aquí se analiza es dónde existe el cambio de onda, nada más. En dónde empieza y en dónde está cambiando. Ustedes identifican eso y ya se dan cuenta que el resto se repite. Dense en cuenta, bueno, aquí hice mal esta línea. Hice muy mal esa línea. Aquí es donde tenemos la onda. Ustedes identifican esta onda de aquí y el resto es fácil, porque es lo mismo y lo mismo. Para coseno y tanto para seno. Así como ven aquí, la función seno obviamente va a pasar por el punto cero, va a tener una pequeña diferencia, eso lo vamos a estudiar y les va a ayudar mucho porque vamos a aprender con ello trigonometría. También lo que viene a ser la función tangente, como ustedes pueden observar, de que cuál es la facilidad de una función trigonométrica, es la réplica. Ustedes llegan a una misma línea y la otra se replica, y exactamente en la misma distancia, se encuentra. Tanto para en este caso la tangente como la cotangente. Igual acá también estudiaremos la secante y la cosecante, ¿sí? En lo que son funciones trigonométricas, que como les digo, esto no es parte del examen de julio, pero sí para aquellos que van a estudiar en la ESPE o en cualquier escuela politécnica, en cualquier universidad politécnica, ya sea la ESPE, ya viene a ser en Guayaquil, bueno, si es que desean ir a Guayaquil a estudiar allá, que no hay ningún inconveniente, porque las clases por el momento serán todas virtuales, serán todo online. Entonces ustedes ya cuando pase el estado de la pandemia y todo ello, retomarán clases, obviamente haciendo la parte técnica, pero el resto será totalmente online, ¿sí? Así es que por esa parte no se preocupen. Continuamos, ¿qué más vamos a estudiar? Racional e irracional también esto no está como les digo, normalmente en los exámenes de admisión para la universidad, en lo que es CENESID, pero sí se encuentra para el examen de admisión de la ESPE, examen de admisión, como le digo, de todo lo que son las politécnicas, la esposa en Riobamba. Entonces por eso los incluí como temario. Una función racional es lo que teníamos al inicio cuando sucedía esto. Una variable elevado, debajo va a estar el valor de x, o en este caso la variable. Entonces por esa razón existe una discontinuidad. ¿Se dan cuenta? Aquí se trabaja por asíntotas, ¿sí? En donde va a estar muy cerca por ejemplo, muy cerca del cero, pero nunca lo va a llegar a tocar, donde suceden las pequeñas granjitas que le dicen, ¿sí? ¿Qué más? Una función irracional. ¿Por qué es irracional? Porque se encuentra dentro de raíces, ¿sí? Como ustedes ven aquí, f de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. Aquí también vamos a estudiar esto. ¿Por qué sucede esto acá? Se dan cuenta que no toma los valores de acá negativos, ¿se dan cuenta? Y tampoco los valores de aquí abajo. Esas son las condicionales, por eso el valor de x está condicionado aquí y el valor de y está condicionado acá, ¿sí? Esto es lo que vamos a estudiar aquí, en lo que son funciones irracionales. Como estoy tal vez siguiendo un poquito rápido, les estoy mostrando qué es lo que se va a estudiar después en los próximos videos, que obviamente esto será material de ayuda para los politécnicos, no para público general. Yo aquí les voy a poner matemáticas para ingresar a la U fácil y también matemáticas para ingresar a las escuelas politécnicas o a las universidades politécnicas fácilmente, ¿sí? Para todos les voy a dar muy buenas ayudas. Ahora sí, operaciones con funciones. Esto también va muy incluido en los temas.
Bueno, vamos con la última parte. En este caso vamos a ver operaciones con funciones, ¿sí? Las operaciones con funciones tenemos 5 operaciones importantes: suma y resta, multiplicación, división y el compuesto de funciones. Bueno, recordemos de que la suma y la multiplicación cumplen la propiedad conmutativa. ¿Qué significa? Que su orden, no importa si yo empiezo diciendo f de x por h de x, es lo mismo que decir h de x por f de x. El orden no importa en la suma y la multiplicación, ¿sí? La resta, división, sí importa el orden, al igual que en la teoría del compuesto. Bueno, vamos a los temas. Listo, tenemos acá, me dice suma y resta. Me pide aquí que sume la función f de x más la función h de x. Aquí les puse ejemplos facilitos. Ya en otros videos les voy a explicar ejemplos más pesados, pero la teoría es básica. Si yo sumo la función f más la función h, es de forma algebraica. ¿Qué significa de forma algebraica? Lo voy a poner en una forma fácil de entender. Forma algebraica me está significando de que yo sume o reste. En este caso, si es suma, todos conservan sus signos. Miren, estoy tomando los valores con los mismos signos. Aquellos que posean la misma nomenclatura, que x con x puedo sumar, número con número puedo sumar. Si yo tengo un x cuadrado, no podría sumar con algo que tenga x lineal, un ejemplo, con x a la 1. Pero aquí, como ambos tienen la x con el mismo exponente, lo sumo. Por ejemplo, aquí me queda 5x, 1 menos 1, 0. Esta sería la suma de f de x más h de x. Como les dije, es lo mismo que decir h de x más f de x. En resta, obviamente no es lo mismo, ¿sí? F menos h nunca va a ser igual a la función h menos la función f. La función f dice 2x más 1 que resta a la función h. Si resta, le cambia los signos. Entonces me quedaría menos x más 2. ¿Sí? Como si digo función h menos función f, en cambio empiezo con la función h con sus mismos signos. 3x menos 1 sobre 2. Perdón. Y en cambio la función f le cambio los signos. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría x menos 2. Profe, son los mismos signos. Perdón, son los mismos números, diferentes signos. No veo el cambio. Es mucho el cambio. Porque no va a ser lo mismo algo que tenga signo negativo o algo que tenga signo positivo, ¿sí? Es importante entender eso. No es lo mismo que tú ahora tengas $1000 en tu bolsillo a que tú le debas $1000 al vecino o a quien sea. No es lo mismo. ¿Te das cuenta? Es el mismo número, pero no es lo mismo tenerlo a deberlo. Acá es el mismo concepto. Por esa razón no quiero que se confundan aquí. Por eso no es lo mismo f menos h que h menos f. Continuamos en la multiplicación. Voy a multiplicar la función f por la función h. Mismo trabajo. Función f 2x más 1 por la función h, que es 3x restado 1. Listo. Entonces la respuesta que nos queda 6x cuadrado, veamos, sería más x menos 1. Como yo hice fácil ese procedimiento, acá les dejo el enlace, ¿sí? Igual les adelanto. Esto lo multiplican por esto, les queda 6x cuadrado. Más 1 por menos 1, por eso les queda menos 1. El valor de en medio se obtiene al multiplicar este número, 3x por 1, y restarle o sumarle este extremo. Si a 3x le resto 2x, me queda 1x. ¿Sí? Igual esto en el video de acá, ustedes van a tener a más profundidad ese tema. La división, igual que en la resta, no es lo mismo decir f que divide h, que como ustedes van a observar, les va a quedar 2x agregado 1 sobre 3x restado 1, ¿sí? Y acá sería h sobre f, que es al revés, 3x menos 1 sobre 2x más 1. Como ustedes se dan cuenta, son cosas diferentes, por lo que yo ya les dije anteriormente, ¿sí? No es lo mismo tener, por ejemplo, $10 y repartirlo a 5 personas. Ahí le corresponde a cada uno 2. Un ejemplo sencillo. Pero si yo tengo $5 y le quiero repartir a 10 personas,
Como ustedes se dan cuenta, no le va a dar, no va a ser la misma división, ¿sí? Ahí cada quien tendría 50 centavos, imagínense. Miren las diferencias. Por eso la división es muy importante. El compuesto es muy sencillo. Simplemente es cuando una función se compone de otra. ¿Qué quiero decirles con esto? Algo básico. Que mi función f, 2x más 1, en donde está la variable, puede estar aquí, puede estar allá, puede estar elevado al cuadrado, puede estar elevado al cubo. Como esté la variable, esa variable así, esa variable, solo esa variable, no les ponen nada, solo la variable se la va a cambiar por todo esto. Todo lo que está aquí, todo. ¿Sí? Porque se compone, estoy escribiendo aquí g, porque la función f se compone de la función h. ¿Sí? Entonces sería 2 que multiplica a 3x restado 1, ¿sí? Más 1. ¿Cuál es la respuesta? Multipliquemos rápido. 6x, aquí me queda menos 2, más 1, menos 1. Ahí está la respuesta. ¿Sí ven? Lo único que fue lo que hicimos. A la función de aquí, cambiarla por toda la función que está acá. Ahora, si yo les digo h compuesta de f, ¿cómo me quedaría la respuesta? ¿Sí? En el primer comentario tenemos el enlace del número de la empresa. Escriban la respuesta, envíenla allá, el ganador tendrá una clase totalmente gratuita, ¿sí? En el día de hoy, este sería todo el concepto de trabajo. Les he explicado la teoría de funciones. Quiero que repasen el video, mírenlo de nuevo si es que fue un poquito rápido, analicen lo que es el concepto de funciones. Recuerden que este tema yo lo voy a ampliar en dos modalidades. Uno para examen de ingreso, ¿sí? De ingreso fácil a la U para este julio, y el otro para aquellos que dan el examen y tienen que dar un nuevo examen para ingresar, un ejemplo, a la Escuela Politécnica Nacional, a la ESPE, o para digamos la SPOL en Guayaquil, en Riobamba la SPOL, bueno, para cualquier universidad que ustedes deseen, ¿sí? Les piden otro examen de admisión, ya sea pues, una universidad privada o universidad pública, o para el mismo colegio, si es que todavía están en el colegio. Les voy a ayudar con sus conceptos. Recuerden, chicos, si ustedes desean conocer más información, quieren ver más videos, estar al tanto de todo lo que sucede en esto del mundo de ingreso, de Cenecit, que sucede con estos cambios, no dejen de suscribirse y los espero en el próximo video.